Hola amigos, en este video vamos a resolver y estudiar desde la página número 9 hasta la 19 de tu libro español, cuarto grado de primaria. No olvides suscribirte al canal y regálame ese like, ese pulgar arriba. Recuerda que te encuentras en MEX Primaria. Comenzamos. En la página número 8 te dan la bienvenida a lo que es el libro, el curso y demás, y te dicen que vamos a ver en este primer bloque práctica social del lenguaje 1 y vas a aprender a exponer un tema de interés con tus compañeros como lo ves en esta imagen. El propósito de esta práctica social del lenguaje es que recuperes y organices información para exponer un tema que te interese a ti y quieras darlo a conocer. Aquí luego nos vamos a esta parte que dice lo que conozco. Te dice que vas a trabajar en equipo y vas a comentar pues todas estas experiencias que han tenido al exponer los diferentes temas en diferentes ocasiones en tu grupo. Expliquen qué hicieron para organizar y presentar la información y respondan estas preguntas. Así es que respondiendo estas preguntas, la primera te dice cómo eligieron el tema. Yo puse como respuesta que en mi equipo nos pusimos a comentar los temas que se eligió y previamente, después de que platicamos, se eligió el tema por votación. Luego te preguntan cómo obtuvieron la información. Yo puse como respuesta que utilizamos libros de consulta, revistas y el internet. ¿Cómo la organizaron? Te preguntan. Yo puse de respuesta, primero pusimos el título del tema que habíamos seleccionado y de ahí sacamos varios subtítulos para que se desglosara el tema, y fue así como organizamos la información por subtítulos para explicar el tema principal. ¿Qué apoyos gráficos utilizaron al exponer? Y yo puse como respuesta, utilizamos imágenes, dibujos y gráficas al momento de exponer. Recuerda que tus respuestas pueden ser muy diferentes a las que yo puse. Después te comentan aquí que cada equipo debe de exponer pues sus comentarios y respuestas de sus compañeros y deben de enlistar los aspectos que consideren importantes para preparar la exposición del tema, de tal manera que tú tienes que trabajar en equipo y platicar cómo quieren exponer este tema. Luego aquí te presenta una tabla donde te dicen aspectos a considerar en una exposición y pues debes de tomar en cuenta cómo van a elegir el tema, y te aconsejan que sea de interés para la mayoría, investigar información relacionada con el tema. Es conveniente plantear preguntas que guíen la búsqueda, es decir, te están aconsejando que realices preguntas para comenzar a buscar el tema que escogieron. Organizar la información, y yo contesté por temas y subtemas. Elaborar el guión para la exposición, y yo puse que sí es bueno tener un guión para saber qué se va a exponer y el orden que se va a seguir. Diseñar y elaborar apoyos para la exposición. Puedes utilizar gráficas, dibujos o imágenes, fotografías al momento de exponer. En la página número 10 te dice que la elección del tema. Así es que vas a tener que proponer temas en tu grupo de trabajo para investigar y exponer. También te dice que pues debes de organizar la información y te aconsejan nuevamente que puedes utilizar una tabla como la siguiente. Si te das cuenta, aquí está los equipos del grupo, que está formada por 5 equipos, de los cuales cada equipo va a exponer un tema. Y aquí te comentan que el equipo 1 eligió el tema los dinosaurios y escribió cuál era la importancia o el por qué habían escogido ese tema. De tal manera que si a ti te dejan de tarea escoger el tema y decir la importancia, tú debes de escribir por qué elegiste el tema, qué fue lo que te llamó la atención y qué pues es lo más interesante que tú crees en del tema que hayas escogido, para que tú puedas pues justificar el por qué elegiste dicho tema. Y luego aquí te dice que entre todos elijan el tema, el que más les interese investigar, pero en este caso, si tú lo tienes que hacer solito, tienes que explicar el por qué te gustó escoger ese tema. Luego nos pasamos a la página número 11, que te dice la redacción de las preguntas. Te dice que pues redactes una serie de preguntas que te van a ayudar a buscar y seleccionar la información relevante. Después de que tú ya elegiste el tema previamente, vas a tener que hacer una serie de preguntas para que te puedan pues ayudar cómo o qué temas o subtemas vas a investigar. Te dice que revisen las preguntas sobre los animales marinos del siguiente ejemplo, pues para que te des una idea de cómo puedes elaborar tus preguntas. Y luego aquí te dice que comenten
¿qué recursos gráficos se utilizan para indicar que cuando estás haciendo una pregunta? Y la respuesta que yo puse es que se utilizan signos de interrogación como recursos gráficos, los signos de interrogación. Cuando tú estás haciendo una pregunta, utilizas estos signos gráficos. Regresando al tema, tú puedes elaborar, por ejemplo, si elegiste el tema de los animales marinos, puedes hacer preguntas como ¿cuántas especies de animales viven en el mar? O tal vez cómo logran respirar los animales que viven debajo del agua. Y si te das cuenta, cada pregunta que tú elabores te va a ayudar como subtema de lo que vas a investigar. Por ejemplo, si tú elegiste el tema de los volcanes, por dar un ejemplo, tú podrías formular preguntas como ¿de qué están hechos los volcanes? O tal vez podrías preguntar como ¿cuántos años tardan en nacer un volcán? Y así sucesivamente. ¿Cuántas preguntas? Las que tú consideres necesarias. Posteriormente, en la página número 12, te dice que la investigación leas pues el siguiente texto que se utilizó para realizar la investigación sobre los animales del mar, de tal manera que te están dando un ejemplo para que te des cuenta que esta información fue sacada de un libro en el cual sacaron información del tema de los animales del mar, haciendo hincapié que cuando tú estés realizando esta investigación puedes basarte en un libro o tal vez en el internet o en alguna revista científica, o inclusive puedes hacer interrogatorios o entrevistas a alguna persona que sepa mucho, pero mucho del tema. Luego aquí te comentan que pues debes de analizar la relación entre el contenido del texto anterior y las preguntas que sirvieron para guiar la investigación. Recuerda que previamente en el ejemplo que presentaron diversas preguntas sobre el tema de la vida marina y efectivamente sí se pueden contestar algunas preguntas que se formularon anteriormente. Enseguida, en la tabla de la página siguiente, vas a observar cómo fueron contestadas estas preguntas que se hicieron y recuerda que para responder una pregunta puedes hacer una cita textual, parafrasear la información o resumirla después de consultar varias fuentes. Es decir, tú puedes hacer citas textuales que consisten en escribir exactamente la información que tú encuentres de ya sea del internet, de un libro, una revista científica, y a eso se le llama cita textual cuando pones exactamente igual. O bien puedes parafrasear la información de tal manera que tú escribas lo que tú entendiste, o resumir la información y sacar lo más importante, o pues hacer una mezcla de un poco de todo. Aquí, si te puedes dar cuenta, en la página número 14 están las preguntas que se formularon o se hicieron y posteriormente aquí está la respuesta de acuerdo a la información que se leyó para responder dichas preguntas. De tal manera que lo que te quieren dar a entender aquí es que cuando tú estés realizando tu tema para exponer, después de haber hecho las preguntas, debes de contestarlas y te aconsejan que las coloques de esta manera, las respuestas, dándole un orden para que a la hora de que tú expongas, no te hagas bolas y te des a entender correctamente. Luego aquí te comentan en la página número 15 que las notas para recuperar información, es decir, que es necesario realizar notas para sacar lo más importante. Te dice que consulten los textos con los que estás trabajando para realizar tu investigación y utilices la información seleccionada para redactar notas que le den respuestas a sus preguntas. Y luego te comentan que al revisar varias fuentes, seguramente encontrarás algo más de una respuesta. O sea, vas a encontrar, al estar investigando, no solamente una respuesta, sino tal vez encuentres muchas respuestas. De tal manera que tú vas a tener que seleccionar la que más se te haga a ti interesante y que complemente tus respuestas lo mejor posible. Revisen la tabla que se muestra en la página siguiente y anoten en la tercera columna el tipo de respuestas que se da de acuerdo a las siguientes 3 categorías. Y aquí te comentan, es algo que debes de tomar en cuenta. Si llegas tú a utilizar cita textual, es copiada tal como se aparece en la fuente. Así tal como se aparece, se le conoce como cita textual. También tenemos las respuestas parafraseadas, que son reproducidas de la fuente de la consulta, pero con palabras propias o usando sinónimos. Es decir, cuando tú escribes lo que tú entendiste, usando tus palabras,
y tu forma de haber entendido lo que leíste. O bien te dice que también puedes usar las respuestas construidas, que vienen siendo redactadas con palabras propias a partir de la información de dos o más textos. Y esto se refiere cuando tienes información tal vez de un libro, pero también encuentras información de otro libro, de tal manera que tú unes las dos informaciones y redactas lo que tú entendiste, y a esto se le conoce como respuestas construidas. En la página número 16 volvemos a encontrar la tabla que se está formando, y ahora aquí te están preguntando sobre qué tipo de respuesta es la que se dio en cada caso. En la pregunta número 1, el tipo de respuesta es parafraseada, porque si te das cuenta y tú lees el texto original y lo que escribe la persona aquí, son palabras de lo que ella entendió de la lectura. De igual manera, también es parafraseada esta parte de esta respuesta, porque escribe lo que ella entendió de la lectura original. En la tercera pregunta, aquí ya te describen que es una respuesta construida. Recuerda que la respuesta construida es la información que se obtiene de dos o más libros, o del internet y de un libro, etcétera, y juntas las dos respuestas de tal manera que escribes lo que tú entendiste entre las dos informaciones, o entre las informaciones que tú leíste. Esa es la respuesta construida. Y por último, en esta pregunta, la respuesta es textual, porque así como está en el libro donde se sacó la información, así lo escribieron con puntos y comas. Y si te das cuenta, también las respuestas textuales empiezan con comillas y terminan con comillas, haciendo hincapié de que es una cita textual, es una respuesta textual, y que está escrita exactamente igual que la información original. En la página número 17 te dice que las notas finales para la exposición, de tal manera que tú, ya teniendo las preguntas, las respuestas, tú vas a hacer tus notas finales. Vas a empezar a redactar el guión del tema que vas a exponer. Es decir, al decirte el guión es que vas a empezar a escribir, a redactar la información que tú le vas a dar a la hora de que estés exponiendo frente al grupo. Y te van a servir como guía las respuestas que tú pusiste en tus preguntas. Asimismo te dice que la información debe de ser suficiente. Te pregunta si que deben de respetar las ideas de los textos originales. Las citas textuales que utilices estén indicadas pues con comillas, como en el caso de aquí. Mira, si te das cuenta, aquí tiene comillas al inicio y al final. También te dice que las palabras que introducen las oraciones interrogativas son para iniciar una pregunta: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Y te dice que deben de tener el acento gráfico, es decir, la tilde, y que vayan acompañados de sus respectivos signos de interrogación. También te dice que te fijes sobre los textos que sean breves, y que las palabras utilizadas para enlazar diferentes ideas, o sea, que enlace una idea con otras, pues sean las correctas para darle seguimiento a la idea que tú quieres dar. Existe una relación lógica, te dicen que debe de existir una relación lógica y coherente entre los títulos y el contenido. Es decir, si tú estás hablando de los animales marinos, no vayas a mezclar animales marinos con animales terrestres, o sea que uses la coherencia. Elijan y diseñen los materiales de apoyo para pues darle más información, pero sin utilizar palabras, como por ejemplo puedes utilizar los carteles de apoyo para tu exposición. Te dice que consideres que el apoyo visual que les proporcionarás debe de servir para organizar la información relevante y así facilitar tanto la comprensión y tu exposición cuando la estés realizando. De tal manera que te dicen aquí que los textos contengan información relevante, es decir, que los textos que tú pongas en tu material de apoyo sea el más importante, sea el más relevante, que sean breves, aquí te lo comentan, que el encabezado, el texto y las ilustraciones se relacionen con el tema y también entre sí. Es decir, si tú pones un subtítulo, no vayas a poner algo que esté fuera de contexto, fuera de tu investigación. Además, debe de ser atractivo estos carteles, comprensibles visualmente. Por último, te dice que realices la revisión de los borradores para que no vayas a tener errores,
revises la ortografía, las palabras, el uso de punto y seguido y el punto y aparte, así como las mayúsculas después del punto y el nombre propio. También debes de verificar el empleo de las palabras para relacionar un párrafo con otro y para darle continuidad al texto. Si, como te comentaba, si estás hablando sobre los tiburones y terminaste un párrafo, al empezar el otro, no vayas a empezar a hablar sobre tal vez que la temperatura del agua es diferente por X, sino que si estás hablando tal vez de tiburones, te convendría hablar tal vez de los tipos de tiburones, por dar un ejemplo. Y por último, tienes que realizar el producto final, donde pues vas a preparar la versión final de tu trabajo, lo debes de pasar en limpio, ya para que quede perfecto, y hablen fuerte y con claridad al momento de estar exponiendo, y te dice aquí que realices preguntas a tus compañeros, pues para que estén también atentos, y si tienen alguna duda, tú debes de comentarles. ¿Tienes alguna duda? Si es así, responder las dudas, de tal manera que te puedes hacer algo parecido así. Mira, yo puse mi título de, en este caso, los animales marinos, y utilicé las mismas preguntas para hacer pues mi cartel. ¿Cuántas especies de animales viven en el mar? Y aquí puse diferentes especies, pues para el momento que yo esté explicando, pueda señalar las diferentes especies, de tal manera que, mira, si te das cuenta en la otra pregunta, cuáles son las características de los tiburones que viven en alta mar, y puse pues estas imágenes diciendo cuáles son las características de algunos de los animales marinos, para al momento de exponer, pues se encuentre gráficamente la imagen, de tal manera que de aquí puse sobre cómo respiran los animales en el fondo del mar, porque aquí está la pregunta que voy a hablar del tema, y también qué tipos de animales habitan en el mar. Y utilicé yo lo que son estas citas o tarjetas textuales, donde puse la información que yo iba a ir comentando a la hora de exponer. Listo. Posteriormente aquí te piden que te pongas una autoevaluación, y tú vas a contestar las preguntas de acuerdo a lo que tú consideres, si lo hiciste bien o lo hiciste más o menos, o como tú consideres. De tal manera que pues yo considero que pues elaboro preguntas que me guían para obtener información específica sobre el tema, pues sí, lo hago a veces, pero puedo mejorar. Recupero información para mi tema, pues sí, pero no lo hago tan perfectamente. Reviso y corrijo los textos que escribo, sí los corrijo siempre. Utilizo apoyo gráfico para exponer, sí lo hago porque me gusta hacer los carteles y que se vean bien padre para exponer. Y resumo información para exponer, pues a veces me falla, pero pues voy bien. Trabajo, aquí también tienes que poner la palomita, la opción que corresponda a la manera en que realizas tu trabajo. Trabajo en equipo, trabajas bien en equipo, siempre a veces, pues sí me gusta trabajar en equipo, y respeto las opiniones de mis compañeros cuando expresan sus comentarios, y sí lo hago porque no me gusta que se burlen de mí, por eso yo respeto. Así es que me propongo a mejorar, y yo puse como respuesta mejorar en la realización de las exposiciones. Listo, esto sería todo en este video, espero te haya servido la información. Si es así, regálame ese like y suscríbete al canal. Nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.